¿Lo conocen a John Henry Newman? ¿Tienen escuchado el cardenal anglicano? ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Bueno, a ver. John Henry Newman. John Henry Newman. Era un cardenal anglicano, un hombre muy estudioso que investigó, nació en Londres en 1801, falleció en Birmingham en 1890, del siglo XIX. Y se dedicó a profundizar todo lo que tiene que ver con los padres de la Iglesia y con el arrianismo, que es una herejía que va a traer un gran dolor de cabeza a la Iglesia Católica. Tanto es así que él, cuando empezó a investigar la vida de los padres de la Iglesia, se dio cuenta que la verdad pasaba por la Iglesia Católica, no por la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana se había posicionado como una iglesia más protestante, pero que la verdad estaba por los padres de la Iglesia Católica. Y es así como desarrolló una actividad de investigación impresionante y se pasó al catolicismo en el año 1845 y fue ordenado sacerdote católico en 1847. Bueno, ¿por qué nombro esto? Porque en el año 2010 fue beatificado por el Papa Benedicto XVI y el 13 de octubre del 2019 fue canonizado por el Papa Francisco. O sea, que John Henry Newman, que hizo un aporte valiosísimo con la investigación de la vida de los padres y del arrianismo, es un santo más católico ahora. Y fíjense en el título de esta obra. Él escribió varias obras, por ejemplo, Los arrianos del siglo IV, Viaje al Mediterráneo en 1833, que no sé si tiene algo que ver con el... No, habla de los orígenes y desarrollo del espacio del Mediterráneo, del Mare Nostrum. Pero la obra más importante tiene que ver con los arrianos y con los padres de la Iglesia. Pero miren el título que le puso. No dice los padres de la Iglesia. La Iglesia de los padres. Porque está contrastando, ¿no?, los orígenes. Y que a veces, si no tomamos en cuenta a los padres y a la doctrina que dejaron los padres, nos estamos alejando de ese modelo de iglesia. Es la iglesia de los padres, ¿sí? Bueno, esto es muy importante para poder justamente entender el origen de la doctrina, el origen de la ortodoxia católica. Que no fue algo que se le ocurrió a uno así deliberadamente, no. Hubo un trabajo de teología muy importante gracias a la contribución de estos hombres, yo diría maravillosos, porque el caudal de intuición, la espiritualidad, ustedes saben que hay una diferencia, y esto también hay que tenerlo en cuenta, entre padres de la iglesia y doctores de la iglesia. Por ejemplo, San Agustín es un padre de la iglesia y también un doctor de la iglesia. San Jerónimo es un padre de la iglesia y también es un doctor de la iglesia. ¿Ustedes saben cuál es? San Marsilio Grande también. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de padre y doctor de la iglesia? Después van a ver en el transcurso de la historia de la iglesia que hay muchos santos que se lo declaran doctores de la iglesia, incluso santas, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Santo Tomás de Aquino, son doctores de la iglesia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre padre y doctor? ¿Es lo mismo padre y doctor? ¿Estudiaban la teología? Sí, los padres también. Para ser padre de la iglesia tiene que corresponder a una época determinada. En este caso, ¿cuál es la época que estamos viendo? Claro, la antigüedad, cuando se originó el cristianismo. Terminado ya casi, algunos padres son de la época o de la era de los mártires, pero son los primeros siglos, sí. Los doctores tienen que ver con la doctrina, ¿no?
Exactamente, y tienen que ver con la doctrina, porque ellos son los que fijan doctrina. Y además tienen que tener una vida de santos, tienen que ser ejemplos. Entonces, los padres de la iglesia son, por eso se habla de padres, es decir, los que han dado origen, no sé si la palabra origen es la adecuada, que han protegido a la iglesia en sus inicios, como padre. Y los doctores es un título honorífico que da la iglesia post-mortem, es decir, no en vida del santo, son santos los doctores de la iglesia, sino varios años después de muerto. ¿Por qué? Porque se estudia con profundidad toda la enseñanza que ellos dejaron. El perfil que tiene un doctor de la iglesia es la erudición. Son muy eruditos y profundizan la doctrina. Entonces, cuando la iglesia los declara doctores, todo lo que ellos dejaron por escrito no se discute más, es un aporte más a la ortodoxia de la iglesia. ¿Está claro eso? Entonces hay padres que son doctores y no todos los padres son doctores de la iglesia. Es un título, ya les digo, post-mortem, honorífico, y tiene que ver con la enseñanza que dejan, la erudición que tienen y que enriquece la doctrina, no la modifica, la enriquece. ¿Está claro eso? Porque eso también cobra. Yo les pediría que tengan bien completas las guías, porque lo que ustedes van a necesitar para resolver este ejercicio son las guías que tienen, nada más que las guías. Y si tienen ordenados las fichas de los padres, va a ser más fácil. Y además tienen un trabajito práctico que tienen que entregar, que es muy simple, pero es para ir indicándolos, para que yo tenga una notita más. Es que yo se los mandé por WhatsApp. El mapa de la página número 8. Exacto. En el capítulo 8 de Orlando en el capítulo 8 de Orlando hay un mapa con los patriarcados de la iglesia. Claro, pero ojo, no todos los patriarcados entran en el mapa de Europa. ¿Qué patriarcado no entra en el mapa de Europa? Exacto, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Jerusalén, eso no pueden entrar. ¿Dónde está eso? En el capítulo 8. En el capítulo 8 hay un mapa que dice patriarcados. Sí. ¿Qué es el patriarcado? Es una jurisdicción eclesiástica. Nosotros vimos que la máxima autoridad en las diócesis eran ¿quiénes? El obispo. Todas las diócesis tienen obispos, pero hay un reconocimiento honorífico hacia ciertas ciudades que son importantes en la historia del cristianismo. ¿Por qué Alejandría? Porque fue el evangelista Marcos el que vivió en Alejandría y hizo un trabajo de pastoral importante. Entonces, como honorífico, se establece que Alejandría va a ser la cabecera de un patriarcado que reúne diócesis, ¿sí? No lo vi. Constantinopla, Antioquía, que son lugares donde han llegado la labor apostólica, y Roma, el patriarcado de Roma, y se le da al obispo un título honorífico. No sé si corresponde lo que les voy a decir, pero se me ocurre así. Debe ser algo como el arzobispado. Vieron que hay jurisdicciones que tienen arzobispo, por ejemplo, Buenos Aires. Pero no quiere decir, claro, no quiere decir que sea más importante. Es extenso. Exactamente. Entonces tiene una jurisdicción muy amplia. Estoy buscando el papelito para no dejarle el rush. Hasta que se me vaya el rush. Entonces, estoy en todo. Entonces, el patriarcado tiene que ver con jurisdicciones, amplias jurisdicciones que comprenden diócesis, ¿sí? Bueno, así que ustedes van a marcar los patriarcados y marquen algunas ciudades cabeceras de diócesis que aparecen en el mapa de Orlando, que algunas ya las conocen, porque les marca, por ejemplo, además de Roma, León, Cartago, ¿sí? Éfeso. Marquen esas ciudades, pongan referencias. Y bueno, cuando lo tengan listo, me lo entregan. ¿Qué fecha les puse yo? El 6 de junio. El 6 de junio, sí. El 6 de junio. No puede ser 6 de junio porque No, cae viernes. el 9, como pero había dicho lo va a hacer
eso. tengo marcado 9 de 9. Tengo que marcar la Claro, que es Bueno. 9 de 6, capaz que confundiste ahí. Ah, no, ha llegado el momento del homenaje. Pero muchas gracias. No me canso de agradecer este detalle maravilloso. Hasta galletita me diga. Lo que pasa es que yo no quiero comer galletita porque con la boca llena se queda feo. Me llevaré una en el camino. Bueno. A ver, vamos a empezar con un padre de la iglesia. Sigan ustedes, de los que tienen ahí. ¿Con cuál empezamos? Total, lo vamos a ubicar en el tiempo. San Ambrosio de Milán. Muy bien, Francisco. A ver, contanos algo de San Ambrosio. Lo que leíste, lo que marcaste. Bueno, la biografía, Sí. yo copié, digamos, básicamente todo, pero bueno, yo no lo conozco. San Ambrosio fue obispo de Milán y una de las figuras más influyentes de la iglesia en el siglo IV. Provenía de una familia romana cristiana y ocupó altos cargos administrativos antes de ser elegido obispo. Su nombramiento fue inesperado, aún no estaba bautizado cuando fue aclamado por el pueblo de Milán para el episcopado. Aceptó y se convirtió en un líder ejemplar. Aportaciones destacadas: defensa de la ortodoxia, combatió el arrianismo, defendió la divinidad de Cristo, las enseñanzas del Concilio de Nicea, fue un gran predicador y escritor. En su formación de San Agustín tuvo una influencia decisiva sobre San Agustín, a quien instruyó y bautizó en el año 387. Esto fue fundamental para la conversión de uno de los más grandes padres de la Iglesia. Relación con el poder. Defendió firmemente la independencia de la Iglesia frente al poder imperial. Se enfrentó al emperador Teodosio cuando éste mandó una matanza en Tesalónica exigiéndole penitencia pública. Obras litúrgicas y musicales, introdujo himnos y canto antifonal en la liturgia. Se le atribuye la creación del canto ambrosiano que influyó en el posterior canto gregoriano. Importancia de la Iglesia Católica. Fue doctor de la Iglesia, reconocido por su teología y espiritualidad en uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia latina, junto a San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Es patrono de los agricultores y los estudios bíblicos y de Milán. Se celebra el 7 de diciembre, fecha de su consagración episcopal. Y tengo una frase que dice: donde está Pedro, allí está la iglesia. Muy bien, esa frase me encanta. Donde está Pedro, allí está la iglesia. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes me expliquen la particularidad de la elección de San Ambrosio de Milán como obispo. Yo les decía la clase pasada que para elegir obispo se los aclamaba, había una aclamación popular, era una elección popular la del obispo. Bueno, ¿cómo lo eligen? ¿En qué circunstancias lo eligen a Ambrosio como obispo de Milán? Que había un niño Sí. que en medio de la asamblea y dijo Ambrosio para obispo. Y la voz fue recogida y coreada por toda la asamblea. En menos de una semana de simple catecumeno se bautizaron y consagraron. Muy bien. Mi nombre es Mariana. Ahora, ¿qué cargo tenía San Ambrosio cuando participa en esa asamblea tumultuosa? ¿Era un clérigo? No. No. Ambrosio no era obispo, Todavía no era obispo. No. Era abogado. Era catecúmeno porque se estaba convirtiendo al cristianismo y quería prepararse. Estaba en el proceso para bautizarse. Sí. Pero cuando lo eligen obispo, Era abogado. sí, era abogado y además era gobernador de una provincia del norte de Italia, Emilia de Curia. Emilia de Emilia. Exacto. Esto es una cosa muy interesante porque él estaba, todavía ni siquiera había sido bautizado. Y muere un obispo arriano, que es el obispo Ausencio, y ustedes saben, y acá este es el tema de la herejía. Va a aparecer constantemente una especie de escollo en la iglesia, que es el arrianismo.
justamente el obispo Ausencio era un obispo arriano. Y el hecho de que San Ambrosio haya sido consagrado obispo lo posiciona fuera del arrianismo, porque él se bautiza como católico y lo consagran como obispo católico. Todo eso junto, lo bautizan y ya es obispo. Es una época complicada, pero él tenía todo ese perfil, un hombre de derecho, un hombre muy formado, un hombre de una oratoria espectacular, porque justamente San Agustín se convirtió porque quedó prendado de una homilía de San Ambrosio. Y acá aparece una herejía, que es el arrianismo, que esto es fundamental para poder entender la lucha que entablan estas figuras contra esa herejía, que va minando los fundamentos de la Iglesia Católica. ¿Tienen alguna noción de lo que fue el arrianismo como herejía? Negaba la doctrina de la Trinidad. Negaba la doctrina de la Trinidad. Decía que Jesús era creado por Dios Padre y que no era eterno. Muy bien. A raíz de eso es donde se hace el concilio de Nicea, ¿no? El año 325. En el año 325 se condena el arrianismo y justamente se incorpora una fórmula al credo. Cuando habla de Jesús, dice: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Porque era una forma de afianzar y de que no queden dudas. Fíjense que van a aparecer un montón de herejías donde van a empezar a cuestionar cosas que parecen muy sutiles, pero que hacen al fundamento de la fe. Por ejemplo, la naturaleza divina de Cristo. Por ejemplo, la Trinidad. Por ejemplo, la Trinidad, la existencia de la Trinidad. ¿Sí? El obispo Arrio era un obispo, y eso también es interesante. Las herejías no son de afuera de la iglesia, las herejías aparecen dentro de la iglesia. Yo les decía que salen de un riñón de la iglesia. Arrio era un obispo de Antioquía que planteó una diferencia doctrinaria. Él decía que Cristo no era de la misma naturaleza que el Padre, que había sido creado, no engendrado, y eso hizo que, arrastrara con él a un montón de seguidores, y el arrianismo es algo que va a pesar muchísimo en la Iglesia Católica, porque cuando, no sé si nosotros vamos a alcanzar a verlo, pero tal vez en historia de la Iglesia de la Edad Media seguro, cuando se convierten los primeros pueblos germánicos al cristianismo, lo hacen no desde el catolicismo, sino desde el arrianismo. Y la Iglesia va a tener que luchar muchísimo con esa herejía que se ha penetrado en los cimientos del catolicismo. Tal vez sea la herejía más complicada para combatir. Y por eso vemos la insistencia de los padres que combaten el arrianismo. Y vamos a ver qué padres de la Iglesia participan en ese concilio de Nicea, donde declara que el arrianismo es una herejía. Así que, y otra cosa, después yo quería resaltar ahora que hablamos del gnosticismo. ¿Se acuerdan que les comentaba que hay una bula del Papa Francisco que habla de las herejías que los católicos a veces, y la mandó Miguel Ángel? Sí, la mandó. Una de las herejías muy comunes de las que podemos caer es el gnosticismo y el pelagianismo, pero por ahí se puede deslizar alguno de estos tipos de herejías que plantean, digamos, una posición contra la doctrina muy evidente. Por eso hay que formarse en la fe, porque uno por ignorancia puede caer en algún tipo de... No, yo pienso, a mí se me ocurre, de Jesús, ¿me entienden? Entonces cuando uno forma parte de una iglesia, no puede distorsionar el dogma. O lo acepta o se va. Pero no puede dentro de la iglesia distorsionar el dogma porque genera confusión y distorsión. El arrianismo pasó eso, generaba confusión y distorsión. Por eso los padres de la iglesia luchan con él enfáticamente. Uno de ellos fue Ambrosio de Milán. Y
ya lo comentó aquí el compañero, una cosa interesante es que Ambrosio, desde el púlpito como obispo, logró congraciarse con los emperadores de la época. Logró congraciarse con Graciano, con Valentiniano. ¿Por qué? Porque su carisma, su preparación, hacía que simpatizaran los emperadores, y eso era muy importante porque la conversión de un emperador garantizaba la conversión del pueblo. Si el emperador era arriano, como va a pasar, que muchos emperadores eran arrianos, y el pueblo que lo sigue va a ser arriano. Es así. Bueno, y hay una obra que poco se ha perdido de San Ambrosio, que son los cánticos, himnos, la música ambrosiana. Ha perdurado la música gregoriana, que ya lo vamos a ver, pero la de San Ambrosio no. Y fue una figura clave, un maestro de San Agustín, así que un grande. Vamos a otro. Otro padre, elijan otro padre. Ya, a San Ambrosio está. ¿Hay un padre de la era de los mártires? San Irineo de León. Muy bien, San Irineo de León. Y nosotros vimos algo con el tema de León, con las actas de los mártires, ¿se acuerdan? Los mártires de León. ¿Se acuerdan que Miguel Ángel hizo una clase de los mártires de León? Que 48 cristianos fueron masacrados durante la persecución de Marco Aurelio, y de entre las víctimas había un póntico que era un chico de 15 años. También se habló de Blandina, la mujer que resistió todos los tormentos, y por supuesto que murió el obispo de León, un hombre muy mayor. ¿Se acuerdan quién era? ¿Lo anotaron eso? Lo va a suceder justamente Pontino. Muere Pontino, prisionero, y lo van a elegir a Irineo de León como obispo sucesor. ¿Dónde había nacido Irineo de León? Porque estas figuras llevan el nombre del lugar donde estaba la sede de su obispado, que era Esmirna. Nació en Esmirna. ¿Y qué más había nacido en Esmirna? Policarpo pertenece al grupo de los padres apostólicos, y San Irineo de León también, los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? ¿Por qué se los llama así? Porque siguieron a un apóstol. Muy bien. ¿Se acuerdan a quién había seguido San Policarpo? Al San Juan Evangelista, padres apostólicos. Y como Irineo de Esmirna fue discípulo de Policarpo, entonces también entra dentro del grupo de los padres de la Iglesia, padres, digamos, de padres de la Iglesia apostólica o padres apostólicos, ¿sí? ¿Y en qué época lo ubican a León? A Irineo de León. ¿Tienen ahí la...? Sí, del 113 al 200. Al 200, o sea, en plena era de los mártires. Bueno, ¿qué otro dato tienen sobre Marcela? Sí, leo. Sí, lo que vos marcaste como importante. No marqué, leí todo, pero no marqué lo importante. Bueno, a ver. Irineo Pacífico es un puente entre la tradición viva de los apóstoles y la Iglesia universal. Bueno, ¿sabés qué? Entonces, Pacífico, ese es el significado de su nombre. Irineo quiere decir pacífico. Pacífico. Sí. Nacido probablemente en Esmirna, Asia Menor, fue discípulo de San Policarpo, obispo y mártir de esta ciudad, que a su vez había sido discípulo de San Juan Evangelista. Su influencia en el pensamiento teológico es innegable. La reconstrucción de los datos nos permite afirmar que Irineo emigró desde Asia Menor a Galia Meridional
De aquí pasó a estudiar a Roma, donde entró en contacto con San Justino, el filósofo convertido, quien le informó de la herejía del momento, especialmente sobre los gnósticos. Bien. Hacia el 177 se encuentra en Lyon, en el momento de la terrible persecución de Marco Aurelio. En ella murieron los primeros 48 pobres del Evangelio, entre ellos Cotino, Mauro, Santo, Átolo, Pontico, de 15 años, y Blandina, esclava. Una segunda aparición de Irineo es en su condición de sacerdote enviado como embajador de paz a la Iglesia de Oriente, llamadas de montanismo ante el Papa de Roma, Eleuterio. A su vuelta a Lyon en 178 es nombrado obispo de la ciudad como sucesor de San Potino, con mandato expreso de luchar contra los gnósticos. Murió en Lyon en 202 al 203 en tiempo del Séptimo Severo, aunque es conocido y venerado como mártir. La evidencia y el testimonio de su martirio es muy posterior. Su teología insiste en el valor de la tradición. Era la recapitulación de todas las cosas en Cristo tras su encarnación. La identidad del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, un solo y único Dios, uno de los grandes pilares de la tradición cristiana. La fiesta es el 28 de junio. Muy bien. Bueno, acá hay dos herejías que se mencionan. Una la del montanismo y otra la del gnosticismo. La del montanismo aparece, lo envían antes de ser nombrado como obispo, lo envían a Irineo a mediar en un conflicto en Oriente por un grupo que había conformado una secta. Justamente el creador de esa secta era Montano, por eso se llama montanismo. ¿Y en qué consistía esa secta? Esto de Accessis Frigia era una secta rigurosa, muy rigurosa, que planteaba un mensaje escatológico, un mensaje apocalíptico. Anunciaba la segunda venida de Cristo inminente. Y además el comienzo de una nueva era, de una Jerusalén celestial. Y ese mensaje profético estaba acompañado de un montón de medidas muy rigurosas. Por ejemplo, que no debían ocultarse de las persecuciones, debían entregarse. Si ustedes se acuerdan lo que veíamos de San Policarpo, el obispo de Antioquía, obispo de Esmirna, estuvo varios días y meses evadiendo la captura de sus perseguidores, hasta que ya directamente se entregó. Bueno, él plantea, Montano, que no hay que evadir la captura, hay que entregarse. Un ayuno rigurosísimo, muy riguroso. Y además, una de sus premisas era abstenerse del matrimonio. O sea que, si nosotros hablamos del ascetismo riguroso, el montanismo planteaba un ascetismo riguroso. Y se conforma como una secta, porque no reconoce la autoridad del Papa. Por eso el Papa Eleuterio le pide a San Irineo que intervenga, que medie con esta gente para ver si los podía hacer entrar en razones. Todavía no se lo había declarado herejía. Y ahí empieza también, al año siguiente lo nombran como obispo de Lyon, y ahí comienza una gran lucha de San Irineo contra el gnosticismo. ¿Tienen idea ustedes? Escribió muchísimo contra el gnosticismo. ¿Tienen idea de qué se trata el gnosticismo? No.
Y esta es una de las herejías que el Papa Francisco decía que nosotros los católicos a veces caemos por ignorancia. Duro mensaje, pero es una llamada de atención. El gnosticismo es una corriente de pensamiento que se originó en Grecia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Grecia es la cuna del helenismo y de la filosofía? Entonces, el gnosticismo se conformó como una corriente de pensamiento y religiosa que se basaba en el sincretismo. El sincretismo es cuando se funden, gnosticismo, cuando se funden varias creencias en una sola. Por ejemplo, los gnósticos tomaban del judaísmo algunas ideas, del cristianismo y del helenismo, las filosofías helenísticas, neoplatónicas. Bueno, o sea que era una especie de ensalada rusa. Sincretismo. Sincretismo se llama. El sincretismo es cuando se plasma en una varias cosas diferentes, varias creencias diferentes. Por ejemplo, se habla de sincretismo cuando se funde las creencias católicas con las creencias, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Vieron que se mezclan los rituales, ¿no? A veces los rituales de ancestros indígenas con figuras católicas. Por ahí en una ceremonia de Pachamama aparece la procesión de la Virgen, por ejemplo. Eso es sincretismo religioso. Bueno, los gnósticos practicaban el sincretismo y además ellos elaboraron, primero se planteaban, todo empezó con un planteo filosófico, el origen del mal, para entender el sentido de la vida del hombre, o el sentido de la existencia del hombre. ¿Ven? Son las cuestiones muy filosóficas. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que ellos digan, no puede ser que Dios haya creado el mal, y Dios es creador de todo. Entonces empieza a hacer una categoría, y dice que hay un Dios supremo, que es el Dios Padre, pero también hay otros divinidades que en realidad son semidioses, que son los eones, que están por debajo del Dios Supremo. Y también dice que Dios Supremo, más todos esos semidioses, muy griego eso de los semidioses, mitad humano, mitad hombre, todo eso conforma el pleroma, un término muy filosóficos, pero para que vean la complejidad de este planteo filosófico. Ahora, dice, estos conforman el pleroma que es Dios y todos los semidioses. Pero existe un creador del mundo y del hombre, que es un demiurgo. Lo voy a poner acá. Un demiurgo es una divinidad que ha creado al hombre, ha creado el mundo y es el creador del mal. Entonces, los un laico que se cree que la sabe todo, eso es claro, esa es la cultura gnóstica. Exactamente. Exactamente. Es decir, esos grupos que están iluminados y que, bueno, el resto no entiende nada, hay que enseñar. No, les falta inspiración, les falta el conocimiento para llegar al conocimiento de Dios, de la revelación. Bueno, ese es el gnosticismo. Y eso es el Papa Francisco llamó la atención, lo mismo que el pelagianismo. El pelagianismo es una herejía que la creó un monje, Pelagio. Todos son de la iglesia, lo mismo que el protestantismo. El protestantismo surge dentro de la iglesia, después se separa. Se divide. Claro, el pelagianismo dice que solamente se logra la salvación personal, la superación personal por propia voluntad, o sea que niega la gracia. Entonces también
decía el Papa Francisco, hay hermanos que creen que son imprescindibles y que si ellos no hacen las cosas no salen bien. Son imprescindibles, son pelagianos. Y yo escuché gente que dijo, si es eso, yo soy pelagiana, decía. ¿Se dan cuenta? Dicen, Sí. pero es tal vez sin malicia, sin mala intención. A veces uno, por sus apreciaciones, que se va distanciando del dogma, puede caer en esas cosas, ¿sí? Por eso hay que conocerlas, para que la superación personal consiste justamente en no sentirse tentado de caer en eso, porque somos humanos y débiles y a veces nos tienta el ego, el ego cree. ¿Saben que, volviendo a San Irineo de León, San Irineo de León era un hombre que conocía profundamente el gnosticismo, lo mismo que Clemente de Alejandría. Ellos lo conocían, pero muy bien, y por eso lo podían combatir, porque también eso deja una enseñanza. Cuando uno tiene que combatir algo, o tiene que luchar contra algo, tiene que saber con lo que se enfrenta, para poder utilizar las mismas armas. Bueno, estos hombres, estos padres de la iglesia, eran expertos, eran sabios, que manejaban todo el planteo gnosticista, que era sumamente complejo, porque nos puede resultar complejo a nosotros, porque es una mezcla de filosofía con teología, pero ellos la tenían súper clara. Así que los rebatían tranquilamente, y esto comenzó a ser un peligro dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los gnósticos se iban metiendo en pequeñas células dentro de las comunidades cristianas y captaban a la gente. Entonces, cuando se querían dar cuenta, la mayoría ya pensaban como gnósticos, o la mayoría pensaba como arrianos. Y eso hacía que... de Lucho, no, se lo entendían mucho, lo llevaban. Es que, ¿sabes qué? Nosotros vimos en la clase pasada la importancia para formarse de qué. ¿De qué hablamos en la clase pasada? ¿Cómo? ¿De qué hablamos en la clase pasada para formarse un cristiano? Del catecumenado. Los padres de la iglesia se especializaron en catequística y por eso fundaron escuelas que fueron escuelas catequísticas y de profundización del saber teológico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos algunas escuelas? ¿Cuáles? Alejandría, Cesarea, ¿sí? Había en Roma también. Bueno, esas escuelas que son, les dije yo que eran un antecedente de las universidades que se van a crear en la Edad Media, no solamente profundizaban saberes teológicos, sino también todo lo que tenga que ver con la enseñanza catequística, porque había que formar a los catecúmenos para saber en qué entraban, a qué se comprometían, y para que no los distorsionen otras ideas que aparecen por ahí. Es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente, por eso es importante la catequesis. Porque hay que formar, y acá la discusión es, ¿pero para los chicos o para los adultos? Para todos. Para las dos. Bueno, en esa época, ¿a quiénes se formaba más? A los adultos, porque todavía no estaban las familias cristianas integradas. Si había una familia cristiana ya consolidada, se sabía que iba a preparar a sus hijos en la fe. Pero ahora nosotros nos encontramos con otra realidad. Sí. Porque que sea una familia cristiana, pero puede ser cristiana no practicante. Y puede ser que no esté todavía transmitida la fe sólidamente. Entonces, la situación de hoy tal vez requiera que la iglesia en su momento haga una revisión. Por eso el planteo de la catequesis familiar. Porque dice, bueno, hay que formar a los niños, pero también hay que formar a los padres. Y muchas REAs son... Los padres no quieren el catecismo. Quieren traer a los nenes y irse a la plaza a tomar mate. Exacto, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos falta el compromiso familiar.
Entonces, la vida misma no es para decir que esté bien o está mal. La vida misma lleva a que la gente que está desbordada de problemas, que tiene que trabajar todo el día, que deja chicos solos, no pueda cubrir a lo mejor esa expectativa. Entonces va a dejar chicos y bueno, que le enseñen los catequistas. ¿Sí? Es algo que es difícil de entender, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Habrá que revisar. La iglesia doméstica que era de antes, ¿no? Que papá y mamá se... Exactamente, papá y mamá formaban a los hijos en la fe, y bueno, pero cambiaron los tiempos, y bueno, la iglesia va a tener que plantearse qué estrategias tiene que emplear para captar a la gente y para formar a la gente. Bueno, se da para mucha tela. ¿Ven que tiene actualidad este tema? Uno no sabe dónde posicionarse. Bueno, vamos a otro padre. Claro, vamos a otro padre. Ahí ustedes ya saben que si leen la bula esta, está buenísima. Además, el Papa Francisco tenía un estilo para escribir muy llano, nada de cosas. Exacto, era para que el fiel lo lea y lo entienda. Su mensaje siempre fue claro. Entonces, ¿saben qué? Ustedes lo leen y cuando ustedes dicen, no seas gnóstico, por favor, o no seas pelagiano. No te desvíes de la, ¿Qué es eso? no te venía a seminario, no te desvíes de la ortodoxia, por favor. Bueno, a ver. Está bueno eso, sí, Claro. ¿Estás leyendo, Gustavo, algunos Sí, padres? estoy anotando, sí, ¿Y sí. qué padre dijiste vos? No, yo no lo hice la tarea. Ah, ¿no viste ninguno? ¿No tenés el material? No lo bajé. Teníamos que leer, Ah. ¿qué había que leer? Los padres de la iglesia. Vimos San Ambrosio. Anteriormente. Anteriormente. El Papa Francisco. Ah, lo del Papa Francisco. ¿Qué era? Sí, ahí no, que yo hice mandar una bula. Bula. Sí, una bula, o es no sé si aparece como carta apostólica, que habla sobre las herejías de los nuevos tiempos, que es reflotar lo que ya existía, ¿no? Pero está muy buena, la verdad que deja pensando. No te la pasaron. La mandó Miguel Ángel, después les mando otra vez el nombre. La mandó Miguel en el grupo, le dije que consiga, porque no me acordaba yo el nombre, tampoco me acuerdo ahora el nombre, pero que la baje o la consiga para que ustedes la vean. Después les voy a pasar otra vez el título. Bueno, a ver, San Basilio Grande. Qué grande San Basilio. ¿Quién me puede contar algo de San Basilio? Era de San Basilio. ¿Cómo se llama la obra, chicos? ¿Gaudete? Gaudete exultate. Ah, Gaudete exultate, sí, esa. Es clarísima, es increíble ese escrito del Papa Francisco. Además, él lo cita siempre, en las cartas apostólicas cita a San Francisco de Asís, por eso él tomó el nombre de Francisco. ¿A vos te pusieron Francisco por Francisco de Asís? ¿No? ¿Nada que ver? Parecido. ¿Sí? Por una canción. ¿Qué canción? No me acuerdo quién la cantaba, pero hablaba de un padre de Francisco. Ah, Pero no es por San Francisco de Asís. pero no es por Francisco, claro, no. No, digo que el Papa sí tomó el nombre de San Francisco de Asís. Esto por es el lo que santo. dice ella que decía. Y yo me bauticé el día de San Francisco Javier. No me digas, Lo dice. ¿qué día es el 3 de diciembre. ¿Cuánto? El día 12 de 3 de mayo. diciembre. En el grupo. ¿Quién no lo tenés en el grupo? Son grandes, Francisco. ¿Eh? Son los más. Bueno, a ver, ¿quién me lee algo de San Basilio? De dónde era. Acá entramos con. A ver, Laura. Acá entramos con los padres de Capadocia. Capadocia, esta zona que está al sur de Armenia, del Asia Menor. Entre ellos, San Basilio el Grande. A ver, Laura. Bien, obispo de Cesarea y doctor de la Iglesia. Puse ítems. Sí, Fundador del Monacato Oriental. muy bien. Nació en una familia de santos, que fueron santos su abuela Macrina,
padre y madre, y los hermanos Macrina la joven, Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste. Recibió educación en Cesarea, Constantinopla y Atenas. Se hace bautizar en el año 356. En el año 358 se retira a la vida en común. Escribe la Filocalia, sacado de las obras de Orígenes, y la regla mayor y menor, sacado de su experiencia cenobítica. También escribió contra Eunomio y acerca del Espíritu Santo, en defensa de la doctrina de la Iglesia contra el arrianismo. También escribe la admonición a un hijo espiritual y exhortación a un adolescente, sacado de su experiencia como maestro y guía espiritual. En el año 364 fue llamado por el obispo de Cesarea, el mismo que lo ordena sacerdote, para defender la doctrina cristiana frente al emperador Juliano, que era defensor del arrianismo, y del emperador Valente, defensor del semi-arrianismo. Contra ambos expuso una sólida teología que hizo suya el Concilio I de Constantinopla. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, ustedes saben que San Basilio, primero, ¿cómo se imaginan una familia de santos? ¿Cómo hicieron? Sí. La abuela santa, la madre santa, el padre santo, Los hermanos santos. Tres Hermanos Tres santos hermanos están en el santoral. en el santoral. Sí, están en Santo. Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste Pedro y de Macrina, la joven, Santa todos Macrina. santos. Es más, San Basilio, muy estudioso, gran teólogo, quiso experimentar la vida monacal, pero en realidad la vida de asceta. ¿Se acuerdan que la clase pasada Miguel Ángel les explicó lo que era el ascetismo? Todavía no estaban organizados los monasterios, por eso él esboza una regla para los monasterios. Y se hace vida eremítica, se retira, pero decide volver, salir. Ustedes saben que se va con la madre y la hermana. La familia habían decidido ser ascetas, vivir en una zona desértica, pasar por muchas privaciones y hacer una vida de oración y contemplación. Y San Basilio lo hace un tiempo, pero después No se logró adaptarse. no logró adaptarse, y además seguramente él estaba llamado para otra misión. Ustedes saben que le dicen que San Basilio era un hombre de una contextura física muy endeble, tenía muchísimos problemas de salud. Constantemente él en sus cartas habla de sus problemas de salud, y además muy frugal, no comía carne, seguía con una vida de ascetismo muy rigurosa. Se comenta que murió a los 50 años aproximadamente, y que ya a los 45 tenía un aspecto de anciano, sin los dientes, un hombre como golpeado físicamente por la vida, pero un grande, una luz. Ustedes saben que hay San Newman transcribe cartas, porque escribió muchísimas cartas San Basilio, y le responde con este tema de los arrianos, le responde al obispo de Sebaste, Eustatius, lo siguiente, porque empieza toda una controversia. Él mantenía controversias epistolares interesantísimas. Él decía: hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, como dice el predicador del Eclesiastés. Así, después de haber callado lo suficiente, es tiempo de abrir la boca para exponer lo que no se sabe, pues hasta el gran Job aguantó largamente en silencio sus aflicciones y manifestó su fortaleza soportando las peores pruebas. Pero tras haber enfrentado ese silencioso combate, entre paréntesis les digo que lo acusaban de arriano a él, relegando constantemente su dolor en lo profundo del corazón, abrió al fin la boca para expresar lo que todos sabemos, y en alta voz dijo lo que se nos cuenta en la Escritura: yo también he guardado silencio casi 3 años, y puedo jactarme con el profeta de haber sido como alguien que no oye y no responde. Esperaba que el mal se curase solo, pues suponía yo lo dicho en mi contra,
provenía de la ignorancia y no de los malos sentimientos. Sin embargo, ahora que veo que continúa la inquina contra mí y que los partidos que la manifiestan no dan muestras de dolerse por lo que han dicho ni de querer curar lo pasado, sino que redoblan sus esfuerzos conjuntos hacia el mismo fin que originalmente se proponían para arruinar e injuriar mi reputación, ya no corresponde callar. Y ahí empieza él su batalla, porque el primero aguantaba todos los dardos, pero ya después él empieza a trabajar la verdad evangélica y a sostener sus posturas y rebatir todas las calumnias a las que fue sometido, porque fue bastante perseguido. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, que me encantó, que habla un poco del pensamiento de este hombre. Carta de San Gregorio Nacianceno, es otro padre de la Iglesia, que fue muy amigo de San Basilio, muy amigo, y además juntos experimentaron el camino de la fe, el ascetismo, y juntos trabajaron en profundizar la arqueología. Y San Gregorio habla de San Basilio de la siguiente forma. Dice: Atenas y las letras se dieron cita en el escenario de mi vida. Otros podrán decir cómo las encontré, cómo en el temor de Dios yo me hallaba más avanzado entre quienes poseían una ciencia más que mortal, y de qué modo, entre los azares y el ímpetu de la alocada rivalidad juvenil, corrió tranquila mi vida como el manantial que bulle y se mantiene fresco bajo una capa de aguas turbias sin que lograsen desviarnos los artesanos del mal, y acercando en cambio a mis allegados a una suerte mejor. Es muy poético este. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada una frase de él? Dice: en Atenas recibí también de Dios un regalo aún más valioso, hacerme amigo de alguien de alto vuelo sapiensal, en conocimientos y en modo de vida sin rival. Pregunta su nombre, es Basilio, desde entonces la mayor ganancia de mi vida, y por entonces mi compañero muy querido de residencia, de estudios y de ardor por el saber. ¿Acaso no he de jactarme de haber formado con él, y no sin cierto renombre en Grecia, el dúo más fiel? Teniendo en común todo, éramos una sola alma alojada en doble marco corporal. El pensamiento de Dios por encima de todo era nuestro lazo especial, así como el ardiente deseo por la santidad. El uno en el otro se atrevía a confiar al punto de poder volcar hasta lo más hondo del corazón, y de este modo nos amábamos más, porque la simpatía abogaba a nuestro favor y hacía de ambos uno solo. Qué hermoso testimonio de amistad. ¿Cómo hablaba? Hermoso. Sí, y además esa amistad incondicional, se formaron juntos, compartían la misma pasión por el saber, por la fe, por la profundidad de los conceptos teológicos. La verdad, realmente San Basilio es una figura que invita a profundizar. Yo quiero leerles un fragmento nada más, perdonen que sea cargosa, pero me pareció genial esto, que es un diálogo entre Basilio y otro personaje, Modestus, que era un prefecto, porque lo quieren convencer a Basilio que se vuelque al arrianismo. Entonces, este prefecto le dice a Basilio: ¿qué significa esto, Basilio? Le dijo el prefecto, un arriano rabioso que no se dignó siquiera llamarlo obispo, ya era obispo Basilio. Que oséis enfrentaros a un príncipe tan poderoso y oponerle vuestra voluntad allí donde otros han cedido. Se refiere al emperador. Basilio dice: ¿qué queréis decir vos? ¿Y cuál es mi extravagancia? Hasta ahora no lo he oído. Modestus: no seguir la religión del emperador, cuando el resto de vuestro partido ha cedido y ha sido derrotado. Basilio: yo tengo un soberano cuya voluntad es distinta y no puedo consentir adorar ninguna criatura. Yo soy una criatura de Dios, quien me manda ser como Él. Modestus: ¿por qué me tomáis? Basilio: por alguien insignificante, en tanto sea este vuestro mandato. Modestus:
Es una insignificancia para alguien como vos tener un rango semejante al mío y ser igual a mí. Basilio, vos sois prefecto en un lugar honroso, lo concedo, pero la majestad de Dios es superior y es mucho para mí ser igual que vos, pues los dos somos criaturas de Dios. Pero también es una gran cosa ser igual a cualquiera de mis ovejas, pues el cristianismo no consiste en la distinción de personas, sino en la fe. Con esto el prefecto se encolerizó y levantándose de su silla inquirió abruptamente a Basilio si no temía su poder. ¿Temer qué consecuencias, qué sufrimientos? Modestos, cualquiera de los muchos castigos que un prefecto puede infligir. Basilio contesta, decidme cuáles. Confiscación, exilio, tortura, muerte. Inventad otra amenaza, dice Basilio. Esas no me hacen efecto. No corre riesgo de confiscación quien no tiene nada que perder, excepto estos pobres hábitos y algunos libros. Tampoco le importa el exilio a quien no se haya limitado en un lugar, a quien no se ata al lugar en que habita y haya en casa donde quiera sea arrojado, o mejor dicho, en todo lugar donde habita Dios, puesto que es peregrino y vagabundo de Dios. Ni siquiera las torturas pueden hacer daño a una constitución tan débil que se quebrará al primer soplo. Bastaría con que me golpearais una vez y la muerte me sería una ganancia, pues ella no haría sino enviarme antes a aquel por quien vivo y peno, por quien más que vivo estoy muerto, hacia quien he estado encaminándome desde hace mucho. Modestus. Nadie ha hablado nunca a Modestus con tal libertad. Y entonces Basilio dice, es que quizás Modestus nunca ha hablado con un obispo. Si así fuese, hubieras oído tal lenguaje. Nosotros, prefectos, somos suaves en otras cosas y más humildes que nadie, porque es un mandato, por lo cual no debemos enojar a un príncipe tan poderoso, ni tampoco a alguien de menor importancia. Pero cuando se ataca el honor de Dios, abandonamos cualquier otro pensamiento y solo a Él volvemos la mirada. El fuego y la espada, las bestias de presa, los aceros que desgarran la carne, son más un favor que un terror para un cristiano. Así pues, insultad, amenazad, haced lo peor, ejerced al máximo vuestro poder, informad al emperador de mi propósito. No me ganaréis, ni me persuadiréis de confesar un credo impío, ni siquiera con amenazas aún más terribles. Bueno, ese era Basilio. Aplausos a la Una garra, una cosa, y un hombre que, sí, Un león. y un hombre que se destaca, que en su contextura física era nada claro, que es Basilio, pero un hombre con una, por eso Basilio el Grande, porque realmente tenía un fuego. Llevaba el apodo bien. Llevaba el apodo bien, no con su contextura física. No es como los reyes que le ponen Juana la Loca o Felipe el Hermoso o qué sé yo. No, Basilio el Grande, grande en espíritu. Bueno, ya se nos va la hora y nos queda esta frase de San Jerónimo. Por supuesto que lo vamos a terminar, lo vamos a retomar a San Basilio, pero lo vamos a terminar con San Jerónimo. Y vamos a corregir la guía que les dejé pendiente ahí, que es ya el comienzo del cristianismo como religión oficial del imperio, hermano. ¿Qué cosas cambian, qué cosas no cambian? Vamos a leer la frase de San Jerónimo. A ver, Zacarías. Sí, ¿cómo? Ahí. ¿Puedes leer de ahí? Sí. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Y el que no conoce las escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. San Jerónimo. Muy bien. San Jerónimo. Mi abuelo. 347, 420. Si ustedes han leído la vida de San Jerónimo, es una vida apasionante, un hombre aguerrido, es el patrón de los traductores públicos, porque justamente trabajó muchísimo para traducir la Biblia al latín, la primera versión de la Vulgata. Un hombre que de una potencia espiritual maravillosa, que también se ha preocupado, y en esto lo destaco porque esto es lo más, que San Jerónimo se haya preocupado en enseñarle las escrituras a las mujeres. En esa época, la mujer, pobrecita, No existía.
él se preocupó en enseñar las escrituras a las mujeres, en instruirlas a las mujeres, en enseñarles a leer las escrituras. Por eso hace una traducción, en realidad hace dos traducciones, en la que se conoce la Vulgata, pero la hace él, que después me van a contar ustedes de dónde era, porque él hace en su lengua vernácula, hace una traducción también de la Biblia. Es doctor de la Iglesia, es uno de los hombres más eruditos de la antigüedad y trabajó muchísimo con las escrituras, aprendió el hebreo, aprendió el griego para poder traducir, y fíjense lo que plantea, ¿no? La importancia del conocimiento de las escrituras, que es uno de los pilares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que ustedes lo vieron eso también, del Dei Verbum? Escritura, tradición, magisterio. Escritura, hay que leer las escrituras. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Ahí está Cristo, el mensaje de Cristo. El que no conoce la escritura no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. Es una profundidad increíble. Y ya les digo, lo que a mí más me simpatiza de San Jerónimo, por eso es mi patrón como traductor, es que se preocupó por instruir a las mujeres. Además, las mujeres lo ayudaron muchísimo en su vida eremítica como traductor, porque ¿dónde se fue a refugiar? Estaba hastiado de las cosas, los desórdenes que veía en la iglesia ya en esa época, y los mandó a todos a pasear y se fue a vivir solo, a trabajar solo en una gruta en Belén. Y ahí lo asistían unas mujeres viudas para llevarle alimentos, porque si no, ¿en qué momento se va a dedicar a traducir la Biblia? Además, con una, ¿se imaginan ustedes? ¿Qué vista que debió tener San Jerónimo? Podía traducir, no había anteojos, no había candel, no sé, qué sé yo. Pero Fede también fue internado, estaba leyendo que en Santa María la Mayor es donde está ahora. Los restos de San Jerónimo. Tuvieron primero en la iglesia de la Natividad en Belén, porque en sus últimos 34 años de vida lo pasó viviendo en una gruta trabajando con las escrituras. Hay un cuadro de Caravaggio que es San Jerónimo. Se lo ve a San Jerónimo en el cuadro de Caravaggio, lo imagina él escribiendo, ¿no? en ese estado que es un estado de riguroso ascetismo, ¿no? Un hombre que se descuida de su cuerpo, pero que mantiene encendida su mente, su avidez, su espíritu para hacer el trabajo que es fabuloso. Son grandes, verdaderamente. Qué bueno que Dios nos haya regalado esto, de tener estos ilustres hombres de la iglesia, si no, ¿qué haríamos ahora? Nada. Bueno, terminan ustedes la guía. Y ¿Trajo algunos trabajos prácticos? sí, traje. Bueno, gente, los que tengan una semana. Mirá, hay algo que yo tengo. Qué lástima que no vino